se habla muchísimo acerca de lo que es ser padres. Se habla mucho acerca de la paternidad. Los jóvenes a veces cuando hablan de sus padres hay de dos. O dicen que reconocen que sus padres hacen el esfuerzo. Expresan que aman a sus padres. Pero así como hay jóvenes que dicen eso, también hay jóvenes que mencionan que sus padres no fueron buenos. Que sus padres fueron los primeros hombres en haberlos decepcionado. Como dicen, para que haya sombra tiene que haber luz. Y para que hayan buenos padres, tienen que haber malos padres. Pero ahora, ¿qué es lo que es realmente ser un padre? Por lo lógico decimos que ser padre es el que está conectado por sangre al hijo. Es obvio. Pero en los casos en donde el hombre decide abandonar a su pareja con el niño, ¿acaso ese hombre también merece ser llamado padre? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y serán largos tus días de vida sobre la tierra. Ese es el primer mandamiento con promesa. Padre no es únicamente el que engendra, y hoy vamos a hablar de ese tema. No todos aquí presentes somos padres, pero nadie puede negar que somos hijos. Vamos a dividir el tema de qué es ser padre en un par de secciones. Primero comenzaremos con que padre es el que ama. Cuando hablamos de amor, hablamos de las 1001 maneras que hay de expresarlo, y la manera que nosotros tomamos en cuenta ese amor va dependiendo de nuestra vida, nuestra experiencia. Por ejemplo, para un niño que toda su vida estuvo llena de lujos, para ese niño que nunca faltó nada, ese niño podría decir, yo sé que mi padre me ama cuando me regala un auto, yo sé que mi padre me ama cuando me regala un celular, yo sé que mi padre me ama cuando me regala una casa. Y nosotros con nuestra modesta vida decimos, ay, pues qué buen padre, ¿no? Uno más lógico, que no ha vivido con tantos lujos, puede decir, bueno, yo sé que mi padre me ama cuando me dice que me ama, eso es lógico. Pero, ¿y esos jóvenes que cuando vivieron, su padre no fue alguien cariñoso? Dicen, uy, ya hubiera querido yo que mi padre me dijera que me ama. Él solo me habla para pedirme plata. Gary Chapman fue un escritor y escribió un libro llamado Los lenguajes del amor. Y les daré una breve explicación de estos. Son 5. El primero es palabras de afirmación, que básicamente son palabras de afecto, frases con cariño. Por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, estoy orgulloso de ti, son palabras de afirmación. El tiempo de calidad, que es el esfuerzo que hace uno para pasar tiempo con la persona que amas. El dar regalos, que ya sería lo más material, y también es una forma que unos tienen para demostrar su afecto. Los actos de servicio, que son quizás los favores que uno hace por la persona que ama. Y el contacto físico, besos, abrazos. Y esto es para darnos cuenta de que la forma de demostrar cariño, amor, no es solamente una. Hay variadas formas de demostrarlo y no hay la excusa de que no me nace, no puedo, porque hay 5 maneras y de esas 5 maneras se dividen en varias. Voy a leer 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. No es necesario que lo busquen, pero si desean, pues 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén, aleluya. Hay personas que no tienen problemas demostrando que aman. Hay personas que lo gritan al mundo, yo amo, yo quiero, yo puedo demostrar que amo. Pero hay personas que se les complica demasiado. Pero eso no significa que esas personas no amen. ¿Acaso podemos decir que el padre que siempre intenta darse el tiempo para estar con sus hijos ama más que el padre que siempre le da palabras de aliento al suyo? No podemos compararlo, porque expresan su cariño y su presencia de diferentes formas, y ambos están amando. Cada persona tiene su propia manera de decir te amo, pero sí podemos concluir en algo, que el amor que nos dan es mucho más notorio cuando esa persona no está, porque comenzamos a darnos cuenta de esos pequeños detalles que ahora son ausentes. Padre
es aquel que ama. Y es aquel que, aunque no te lo dice verbalmente, a través de pequeños detalles te lo hace conocer. Amén, aleluya. El segundo punto es que Padre es el que limita. En Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y ese versículo seguramente los más jóvenes de aquí nos lo han hecho leer y ya lo conocemos. A veces, y sobre todo en la actualidad, se confunde el amar y el tener paciencia con dejar a los hijos sin límites. Hasta incluso a algunos jóvenes se les hace incómoda la idea de tener que limitar o corregir. Pero la misma Biblia nos dice que el que ama es el que pone límites, el que reconoce que castigar al hijo no es con el fin de hacerle daño, todo lo contrario, es con el fin de que el niño esté bien, para que el niño sepa que en la vida no puede hacer todo lo que quiera, que va a tener que vivir con normas según la sociedad o según lo que nos dice la Biblia. Aleluya. Cuando nosotros somos niños, cuando uno es joven, juega en los juegos, se sube, baja, salta, se divierte, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en un mañana. Y los padres, sobre todo las madres, pero también los padres, dicen: bájate de ahí, te vas a caer y te vas a lastimar. Y uno, cuando es niño, por la misma inocencia dice: no me voy a caer. Y cuando juega y ¡pah!, se cae. Aleluya. Incluso cuando estamos creciendo y cuando somos más jóvenes, puede que nuestro padre nos diga: no cometas este error que yo he cometido porque esto te puede pasar. ¿Y qué pasa? Cometemos el mismo error y nos llegan las consecuencias. Pero ya ahí sí podemos decir: ¿pero para qué lo dices, papá? ¿Que no ves que lo que declaras con tu boca eso se hace? Desde pequeños siempre hay cosas por las cuales nos reclamaban nuestros padres. Y cuando éramos pequeños a veces no le encontrábamos el sentido. Decíamos: ¿cómo este acto tan pequeño puede traerme tanto dolor? Los padres siempre dicen: cuando tú crezcas lo vas a entender. Y dicho y hecho, crecemos y ahí lo entendemos. Amén. Pero ahora haré mención a los padres, así como a nosotros nos dicen que lean que Jehová castiga al que ama. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, el corregir está bien, pero las correcciones no tienen que ser de una manera cruel. El hijo siempre debe saber exactamente por qué está siendo corregido, y esa corrección no tiene que ir con el fin de humillarlo, de avergonzarlo, de hacerlo sentir mal. Esa corrección puede resultar en una marca que le queda al niño de por vida. Y esas marcas son muy, pero muy complicadas de luego sanar. Voy a darles un ejemplo. Imaginemos ya un joven más formado, comienza a querer interesarse acerca del alcohol. Una tarde llega a su casa, un poquito chocado, y el padre le reclama: ¿que por qué llegas así? ¿Por qué has tomado? ¿Pero qué te pasa? Le dice 1001 cosas, pero no le explica por qué está mal tomar. Así que, ¿qué es lo que hace el joven? El joven a lo que le genera es miedo. El joven, ¿qué es lo que busca? No enojar al padre. Por ende, ¿qué es lo que hace? Hacerlo a escondidas. Claro, genera miedo, pero no genera ese respeto. Y es mucho más complicado intentar corregir al niño que lo mantiene todo en secreto. El padre es el que castiga y es el que corrige, pero no lo hace con el fin de causar miedo, de desfogar ira. Lo hace para que su hijo luego no tenga problemas con su bienestar. El tercer punto es que padre es el que da el ejemplo. Hace tiempo, hermanos, había visto un video, muy chistoso la verdad, de un padre que grababa el cuarto de una niña. Y el padre le señalaba el desorden que había en el cuarto. Le decía: ¿por qué tienes tu cuarto desordenado? ¿Por qué la ropa está ahí? ¿Por qué no acomodas los libros? ¿Y qué hace la niña? La niña se retira del cuarto, el padre la sigue aún grabando, y la niña lo que hace es irse al cuarto del padre, abrir la puerta, y también estaba desordenado. Y le dice: papá, ¿por qué tu cuarto está desordenado? Así como le reclamaba el padre a la niña también le reclamó al padre. Imagínense. Qué fácil es para nosotros dar consejos. Si un amigo tiene problema con cualquier tema, nosotros somos los expertos. No, mira, te doy este consejo,
con esto lo arreglas. Ya, pero ahora que nosotros sigamos ese consejo que damos, es más complicado. Y ahora, Amén. tomamos en cuenta de que para los niños esto tiene que ser más en serio. ¿A qué me refiero? Cuando el niño apenas va creciendo, no solamente escucha, aprende más por lo que ve. Y el niño, al ver que el padre no cumple lo que dice, está generando una disonancia. El niño no entiende, no hay lógica en esa situación. Proverbios 27 dice, el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Los jóvenes pretendemos o solemos olvidar lo que nos mencionan. Por eso está esa típica frase de te entra por un oído y te sale por el otro. Puede que los hijos no recuerden con exactitud el regaño de un padre, pero siempre recuerdan cómo éste actuaba. Un niño puede no recordar ese consejo que su padre le brindó, pero siempre va a recordar cómo el padre actuaba cuando estaba cansado. Va a recordar cómo el padre era cuando estaba estresado, cuando estaba enojado. El niño siempre se queda con las acciones que hace el padre. Qué complicado es tener que ser un ejemplo en todo momento, sobre todo cuando el niño es pequeño, y eso no es simplemente fingir un día, es tener que hacerlo durante varios años. Y claro, nadie nunca ha dicho que ser padre o madre es fácil. Es fácil. Y el que lo haya dicho, pues nunca fue padre o nunca fue madre. El joven, cuando ya madura, se da cuenta que su padre no puede ser un ser perfecto. Así que lo que pide ya no es tan exacto. Claro, el padre lo que manda también tiene que cumplirlo, pero reconoce que el padre puede equivocarse y puede fallar. Así que lo que el joven espera es que el padre reconozca y que admita que ha fallado. Padre es el que dice que hay que ser agradecido y agradece. Padre es el que enseña a orar, orando con el hijo. Es el que nos dice lo importante que es respetar, porque el Padre también respeta. El cuarto punto es que Padre es el que está. ¿Y qué significa estar? Podemos tomarlo de la forma física. Padre está carne y hueso presente a mi lado. Pero para que un padre esté presente en la vida de su hijo, no tiene que ser físicamente carne y hueso. Por algo la juventud ahora hizo el término mi padre está presente pero ausente. ¿Y a qué se refiere con eso? Que el padre no está presente únicamente cuando está al lado del hijo o está en su vida, por así decirlo. Padre es el que lo escucha, el que no lo abandona cuando el niño falla o cuando tiene miedo. Es el que acompaña para orar y el que enseña con la Biblia. Es entendible que para varios padres sea complicado estar en la vida de sus hijos por el motivo del trabajo. Pero el pequeño no logra entender esa necesidad del dinero porque no es maduro. El niño no entiende el valor del dinero, pero ante la ausencia del padre comienza a conocer lo que es extrañar a alguien que amas. Es complicado tener que darse ese tiempo cuando la familia está en necesidad, pero el no estar presente, ya sea padre y madre, en la vida de un niño es muy peligroso para ellos, porque cuando el niño crece y no siente ese amor, lo que hace es buscarlo en otras personas. Puede ser incluso juntarse con personas que le hacen daño únicamente para volver a sentirse querido. Y eso es peligroso, sobre todo en las niñas. Las niñas son las más afectadas, por así decirlo, ante la ausencia del padre. En Deuteronomio 6, del versículo 6 al versículo 7, menciona: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. O sea que las palabras que Dios manda cumplir, vas a tener que repetírselas a tus hijos en tu camino de vida. La palabra dice que se tienen que repetir, que no se tiene que decir una vez. No es como, ya hijo, lo que te dije te lo aprendes y me voy. No, el repetir es hacerle recordar al niño en los tiempos que los necesita, con paciencia y con ese cariño. Se refiere a quedarse
e instruir al niño para que siga en el camino correcto. Si el padre se va físicamente, el hijo no lo va a recordar con amargura, va a pensar en ese esfuerzo que el padre siempre hizo para estar presente. El niño puede que piense, sí, quizás mi papá no fue el más afectuoso, no fue el más cariñoso, quizás no hubo lujos, pero mi papá siempre estaba cuando yo lo necesitaba. Amén, aleluya. Y esos actos siempre quedan en el corazón, hermanos. Cuando un niño madura y crece, se da cuenta de ese esfuerzo. Y finalmente, y el quinto punto, es que padre es el que se esfuerza. Cuando yo era pequeña, me gustaba mucho ver los videos de reflexión. Y hubo un video que desde pequeña se había quedado en mí. Y se los voy a contar ahorita. Quizás ya lo hayan visto porque es un video que en su tiempo fue muy popular. Se trata de que una niña regresaba del colegio y regresaba con su papá al lado. Y la niña le daba una carta a su papá y el papá con gusto la comenzaba a leer. ¿Qué decía esa carta? Era la niña hablando de su padre. Mi padre es el más inteligente, es el más genial. Mi papá es el hombre más guapo. Y el padre lo leía, sonreía, feliz. Hasta que la carta llegó a un punto en el que la niña decía que su padre era un mentiroso. ¿Por qué la niña mencionaba eso? En la carta decía que el padre mentía al decir que no estaba cansado. En la carta la niña decía, mi padre miente cuando dice que no tiene hambre, mi padre miente cuando dice que él es feliz, y mi padre miente cuando dice que aún hay dinero. Mi padre miente por mí. Es un video muy bonito que a uno sí lo llega a conmover. Nos da el mensaje del sacrificio constante que hacen los padres. Y recuerden todos los puntos que he dado. Imagínense a una persona que logre cumplir todos esos puntos en todos los aspectos. ¿No sería una persona completamente agotada? Imagínense, un padre debe ser amoroso, pero también debe corregir. Y cuidado de no lastimar al hijo. El padre tiene que dar el ejemplo acerca de lo correcto. El padre debe estar presente, pero también debe traer el alimento a la familia. Pero no puede demostrar que está cansado, porque también tiene que estar para el hijo. Los jóvenes de ahora hablamos mucho de eso, no sé si es que ustedes también lo saben, de que pensamos mucho en todo ese esfuerzo enorme que uno tiene que hacer para ser padre, si es que quiere a su hijo feliz. Porque todo lo que les he mencionado no lo hace cualquier hombre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y el honrar también implica reconocer el esfuerzo que hacen, respetar ese sacrificio y sobre todo valorarlo. Amén, aleluya. Recuerdo que cuando yo era pequeña, mi padre siempre venía del trabajo un poco tarde, y yo en mi inocencia le decía para ver la tele un rato, y mi padre siempre me aceptaba. Íbamos a su cuarto, prendíamos la tele y así estábamos un rato. Mi papá pasaba tiempo conmigo. Y claro, luego de unas horas se quedaba dormido, pero estaba. Tomando en cuenta el primer punto, quizás viene, papá no me dice que me ama, pero nunca ha faltado el plato de comida. Alguien más puede decir que su padre jamás le dio lujos, pero siempre le dio esa seguridad de que iba a estar para él. Alguien más puede decir, mi padre no fue el hombre perfecto, pero el amor nunca ha faltado. Y ser padre no es igual a ser perfecto. Ser padre es tomar esa cruz y cargarla hasta el final por amor. Es esforzarse todos los días por el bienestar de los que amas, aunque estos no logren notar su esfuerzo. Para ser padre, hay que amar ser padre. Hay que amar a los hijos y no hay que verlos, sobre todo quizás cuando hacen berrinches, como una molestia, como una carga, porque el hijo nota cuando el padre no lo quiere. Aparte de cargar con toda esa responsabilidad, tienes que amar tener esa responsabilidad. Y es algo que los hombres más fuertes pueden hacer, lo que puede hacer un padre. Aleluya. Para concluir, quería decirles a todos los que están presentes y aún estén con sus padres, que siempre, cada que puedan, digan que los amen.
agradecerles por los esfuerzos que siempre hacen, o que siempre hicieron por su bienestar, y abrazarlos, porque quién sabe cuándo será la última vez que puedan hacerlo. Ahora, el Día del Padre no siempre genera esa felicidad. Por varios motivos uno no puede sentir ese día como algo que espera con ansias, como algo bonito, quizás porque papá no fue un buen papá, o de primeras papá no estuvo nunca. Pero no hay que dejar que ese dolor invada lo que somos. Quizás no debemos permitir que esa amargura sea lo que llene nuestro ser. Salmos capítulo 34, versículo 18 menciona: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay personas mayores incluso que aún al recordar a su padre lo hacen con ese dolor. Y no son personas que exageran, tampoco son locos por seguir sintiendo enojo o quizás vacío. Son personas heridas. Y esas heridas siempre van a necesitar un tiempo, pero sobre todo necesitan un Dios que sane. Dios siempre va a ser el Padre eterno que nunca va a faltar. Amén, aleluya. Que siempre va a amarte sin importar tu pasado o tus dudas. El que viene a dar un amor que nunca se acaba. Para culminar, quisiera que vayamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Juan capítulo 1, versículo 12. Es cortito. Amén, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. En la Biblia que yo había leído mencionaba de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque esos somos hermanos, somos hijos del Dios. Aleluya. Esa sería la prédica de hoy. Espero que los haya llegado al corazón, nos haya hecho reflexionar un poquito. Y eso sería. Muchísimas gracias. Bendiciones.